Hola, hola, te doy la bienvenida a mi canal. Si es la primera vez que estás por acá, te cuento que mi nombre es Lucila, soy cantante y vocal coach y en este canal te comparto clases de canto gratuitas y también reacciones y análisis vocal de tus cantantes favoritos. Espero de todo corazón que te guste mi contenido y si es así que te suscribas al canal. Es muy fácil, solamente tenés que apretar el botón rojo que te va a aparecer ahí abajo y también la campanita para que te llegue la notificación cuando yo comparta un nuevo video para vos. Les comento que me gusta mucho recibir sus recomendaciones, así que espero que me las dejen acá abajo en los comentarios. Díganme a qué cantantes les gustaría que reaccione o a una versión que les haya gustado mucho y si quieren también me pueden contar algo de ustedes, así los conozco un poquito más. Ahora sí voy a reaccionar por primera vez a esta versión de la Incondicional. A ver qué me espera, vamos a ver. Está más o menos en la octava 3, ¿sí? Empezó tranquilo como tiene que ser. Ahora seguramente va a ir subiendo de a poco. A ver, sorpréndeme, Luis. Qué bonito color de voz que tiene también, ¿eh? Qué bonito timbre, me gusta muchísimo. Muy reconocible, ¿no? Si uno lo escucha en la radio, no lo está mirando, pero sabe que es Luis Miguel. ¡Wow! Ahí, lo que les dije hoy, empezó chiquito, sí, cómodo, pero ahora de repente la melodía empieza a subir y eso requiere también que las dinámicas vayan aumentando, ¿no? Empezó como en un piano, acá ya nos vamos al mezzo forte y explota ahora seguramente en el estribillo. Vamos a ver qué nos espera. Muy buen manejo de dinámicas, ¿eh? Hasta ahora eso puedo apreciar también, además del color de voz tan bonito, tan reconocible. A ver, sigamos. Lo que le observé recién es la apertura de la boca, esa apertura que le da también esa proyección, esa potencia, fluye, la voz sale, tiene muy buena resonancia. Sigamos. ¡Wow! Me va gustando muchísimo. Díganme ustedes a ver qué les va pareciendo. Luis Miguel juega mucho también con su laringe, ¿no? La laringe está acá, es el órgano principal donde están ubicadas las cuerdas vocales y el bajar o subir la laringe nos da un sonido u otro. En este caso está con una laringe un poquito más alta y después ahí hacia el final la baja. ¿Cómo bajamos la laringe? Cuando bostezamos, si se ponen un dedo acá, se van a dar cuenta que la laringe baja. Bueno, en este caso, Luis Miguel hacia el final de la frase hizo eso. Sigamos. Está disfrutando mucho, ¿eh? Como el público. Bueno. Se ve que empezó ya a improvisar. Es difícil improvisar, ¿eh? Tenés que tener muy buen oído, ¿sí? Conocer bien las escalas musicales. ¿Vieron eso que hizo? Bueno, lo que les dije hoy, bajar la laringe, no. Que le da ese colorcito más oscuro y de repente vuelve a subir. A ver. Y ahí el público enloquece. Ay, Dios mío. ¿Alguno de ustedes estuvo en este recital?
Uy, cuéntenme acá abajo en los comentarios. Hubiese sido espectacular, ¿no? Estar... ¡Woo! Voz mixta. ¿Sí? A ver qué nota es. Un 2-5. Solo, solo. Para llegar a esas notas agudas, utiliza su registro de voz mixta. No está ahí en voz de pecho. Tiene un mix muy, muy bien hecho. Tiene un rango vocal muy, muy homogéneo. Entonces, no nos podemos dar cuenta exactamente en qué nota cambia, pero sí les puedo decir que tiene una voz con un mix increíble, que es lo que cualquier cantante quiere lograr para tener un rango vocal amplio. Si les interesa saber más acerca de la voz mixta, les cuento que acá en el canal tengo un video donde hablo sobre eso. En realidad tengo varios videos con ejercicios, con consejos para aprender a hacer la voz mixta. Así que se los dejo acá abajo en la descripción. Sigamos. Él sabe que tiene esa potencia, ¿no? Fíjense cómo se aleja el micrófono, ¿no? Cómo se alejó el micrófono recién porque sabe que le va a salir ese caudal de voz. ¡Wow! Me encanta, me va gustando muchísimo. No. Espectacular. Y miren esa carita, como pone, ajá, lo hice. No, espectacular. Muy buen control del aire. Eso también quiero resaltar, ¿eh? Porque para sostener esa nota en la afinación correcta, poder mantenerla, tiene que haber hecho muchos ejercicios de respiración y estar muy consciente de eso al momento de cantar. Así que bravo, muy bien, Luis Miguel. A ver. ¡Ay! Deja el alma, ¿eh? Deja el alma en esta presentación. ¿Qué opinan ustedes? ¡Ah! Se me pararon los pelitos. Piel de gallina. ¡Cuánta gente! ¿Qué fue eso? Ah, no. A ver, me encantó ese solo. Quiero escuchar otra vez eso. Fíjense también el cuerpo, lo que hace con el cuerpo, ¿no? Y también hoy cómo se agachó para llegar bien a esa nota alta. Ayuda muchísimo, ¿eh? Ayuda muchísimo a acompañarse con el cuerpo y no subir la cabeza para cantar las notas altas, sino hacer como hizo Luis Miguel hoy, en el solo, bajando un poquitito, ¿no? El micrófono abajo y él agachando un poquito la cabeza. ¡Woo! Un manejo increíble del aire, de las dinámicas. Bravo Luis Miguel, bravo. Wow, qué linda versión, ¿eh? Wow. ¡Bravo, bravísimo! Me encantó escuchar esta versión. Gracias a los que me la recomendaron. No se olviden de suscribirse, de apretar la campanita, muy importante, para que les llegue la notificación cuando yo les comparta un nuevo video. Les agradezco muchísimo por estar acá, por acompañarme, por sumarse a esta comunidad. Les mando un beso grande y nos vemos muy, muy pronto. ¡Chao!